tu presencia. Que tu Espíritu Santo hable a mi vida. Amén. Isaías 45, verso 18. Vamos a leer este versículo, hermanos, y quisiera compartir algo referente a este pasaje. Y vamos a ver lo que la palabra de Dios dice. Verso 18 del capítulo 45 del profeta Isaías dice: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios. ¿Cuántos saben que Jehová es Dios? Dice: el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y luego dice la siguiente parte: no la creó en vano para que fuese, no la creó en vano para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Quiero iniciar primeramente, hermanos, con este comentario. No hay otro Dios, solamente Jehová de los ejércitos. La palabra de Dios lo dice. Jesús decía de sí mismo: yo soy el camino, yo soy la verdad y yo soy la vida. Y continúa diciendo el pasaje: y nadie puede llegar al Padre si no es a través de mí. Lo que yo quiero decirte en esta noche, hermano, joven, señorita, es esto: usted y yo tenemos que estar seguros de que estamos en el camino correcto. Digan conmigo: camino correcto. Cuando Jesús, lo he explicado en algunas otras ocasiones, cuando Jesús describe de sí mismo: yo soy el camino, está dando a entender que había otros caminos falsos. Hay otros caminos de mentira, hay otros caminos que llevan a otro lugar, pero Jesucristo es el único camino que nos lleva hacia el Padre. Y en este momento, hermanos, yo quise leer Isaías 45, verso 18, porque mire, hay tantas cosas, hermanos, que usted y yo podemos aprender de la creación de la tierra, o de la creación cuando Dios formó el universo. Hay tantas cosas que podemos aplicar en nuestras vidas. Y primeramente, hermanos, la palabra de Dios nos revela muchas verdades de parte de Él. Y la primera cosa que la palabra de Dios nos revela, o que Dios nos revela a través de su palabra, es esto: que desde un principio podemos ver a través de la palabra que Dios nos revela a Jesucristo y a su obra redentora. Podemos ver desde el libro de Génesis hasta el libro de Apocalipsis. Cada uno de estos libros, de estas cartas inspiradas por el Espíritu Santo, hablan de Jesucristo y de su obra redentora. Podemos ver cuando en el principio dice la palabra de Dios en Génesis, y dijo Dios: hagamos al hombre. Cuando vemos a través de la palabra esta expresión de hagamos, lo que la palabra de Dios está dando a entender es que era Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Podemos ver que desde el principio la palabra de Dios habla acerca de Jesucristo. Cuando hablamos acerca del arca de Noé, muchos de nosotros tomamos esa clase tal vez en niños, en párvulos, lo hemos visto en algunas clases que se le dan a los niños. Pero cuando hablamos del arca de Noé, lo que ya se estaba hablando era acerca de la obra que nuestro Señor Jesucristo iba a hacer. Porque usted y yo, si hemos leído la historia, hemos leído la palabra de Dios hablando en ese tema, que solamente aquellos que entraron en el arca fueron aquellos que pudieron ser salvos. Hablando solamente de Noé y de su familia. Nadie más quiso entrar al arca. ¿Qué es lo que está dando a entender esta porción de la palabra? Está hablando de que el arca de Noé era una tipología de lo que iba a ser en un futuro nuestro Señor Jesucristo. Que solamente a través de Jesucristo, hermanos jóvenes, usted y yo podemos ser salvos. Y lo que nosotros tenemos que saber y tenemos que reflexionar es esto: que si en este tiempo usted y yo estamos dentro del arca, y no del arca de Noé, tenemos que asegurarnos que estamos dentro del arca, que estamos dentro de nuestro Señor Jesucristo.
La siguiente cosa que estaba hablando acerca de Jesucristo era cuando Abraham iba a sacrificar a Isaac. ¿Recuerdan la historia? Cuando un día el Señor le pidió como sacrificio a Abraham a su hijo Isaac. Y cuando Abraham estaba a punto de sacrificar a Isaac, Dios lo detuvo y Dios suplió un cordero, suplió un carnero para que fuera sacrificado en lugar de Isaac. Pero lo que vemos a través de esa porción de la escritura es que Dios ya estaba hablando acerca del sacrificio de Jesucristo. Y la segunda cosa que la palabra de Dios nos muestra o nos revela es la siguiente. Ya vimos la primera, que nos revela desde un principio a Jesucristo y su obra redentora. Y la segunda cosa que la palabra de Dios nos revela aún en este tiempo es la siguiente: la condición pecaminosa del hombre y la necesidad de un Salvador. Son dos cosas importantes que revela la palabra. Primero, a Jesucristo. Y la segunda cosa que la palabra de Dios revela es la condición pecaminosa del hombre y la necesidad de un Salvador. Yo pregunto en esta noche, ¿cuántos de nosotros necesitamos a Jesucristo? Todos lo necesitamos. Este lunes pasado estuvimos viendo una clase dentro de las casas de fe que hablábamos de lo siguiente: una persona, por más buena que sea, una persona por más mansa y humilde y amorosa que sea, si no tiene a Cristo, no tiene salvación. Una persona por más buena que usted pueda, no hombre, es que este hombre es un pan de Dios, pero si no tiene a Jesucristo, no tiene salvación. Porque lo hemos venido viendo en las casas de fe, que usted y yo venimos de una naturaleza pecaminosa, y por lo tanto la palabra de Dios dice en Romanos capítulo 3 verso 23 que por cuanto todos pecamos estamos ¿qué? Destituidos de la gloria de Dios. Mismo o casi similar, Romanos 6:23 menciona que la paga del pecado es muerte. La paga del pecado es muerte, pero la palabra de Dios dice: mas la dádiva de Dios es vida eterna. ¿Pero a través de quién? A través de Cristo Jesús. Usted y yo, hermano, hermana, tenemos que estar siempre apegados en la palabra, porque la palabra de Dios nos va a revelar a Jesucristo, nos va a revelar su obra redentora, pero también la palabra nos revela la condición pecaminosa en la cual usted y yo nos encontramos. Porque cuando usted y yo estamos leyendo la palabra, cuando vamos a estudiar las escrituras, la misma palabra nos revela la condición pecaminosa o la condición en la cual nos encontramos el día de hoy. Por eso, jóvenes, reitero, como lo he venido haciendo estas últimas semanas, tenemos que estar apegados en estos tiempos en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios es como un espejo. ¿A cuántos de ustedes les gustan los espejos? ¿A nadie? Yo sí, dijo uno por atrás, yo sí. De repente uno va en el carro y voltea, si va la joven o una señora, va manejando, va pintándose y va hablando por teléfono y wow, va con el espejo abajo y se va pintando. Cuando uno va en el camión, ves a una señorita pintándose y se pinta muy bien. Y así es la palabra, la verdad que sí, hermano, sí es verdad. Vas en el metro y van todas con el espejo. El espejo es importante para salir antes de casa, ¿o no? Para ver cómo se ve uno, para ver si me peiné, para ver si faltó maquillaje en las señoritas, las mujeres. Pero, hermanos, la palabra de Dios también sirve como un espejo. Y vamos a lo que dice Santiago capítulo 1 verso 23 y verso 24. Dice: porque si alguno es oidor de la palabra, pero no hacedor de ella, este es semejante al hombre que considera en un espejo su rostro natural. Y yo quiero explicarles esto, hermanos.
En la época de Jesús, en aquella época en la cual está escrita la palabra, el espejo que ellos manejaban no era como en la actualidad usted y yo lo conocemos. Los espejos en aquel entonces no eran de vidrio. Los espejos no eran como el que usted y yo hoy en día tenemos en casa. Los espejos que está hablando ahí la palabra de Dios, en aquella época, hablando en los tiempos de Jesús y en aquellos tiempos de la palabra, eran simplemente metales. Eran metales. Unos eran de cobre, otros eran de plata, y los más ricos tenían espejos de oro. Eran metales aplastados, eran metales barridos que querían sacar lo más liso del metal, pero la persona cuando se miraba a través del espejo no se veía tan claramente. La persona tenía que poner sumamente atención en ese metal para poderse ver el barrito, para poderse ver dónde hay que sacar la ceja, para poder ver dónde hay que pintar. Tenía que poner sumamente atención. Jóvenes, así usted y yo tenemos que ser con el espejo de la palabra. Tenemos que poner atención. Tenemos que ver qué es lo que la palabra de Dios nos dice. Porque así como usted en la mañana antes de salir de casa se observa al espejo, se peina, se maquilla, se arregla, me pinté de más, me pinté de menos, me eché gel de más, me quito. Así, porque usted se quiere ver bien en su trabajo o no. ¿O no? ¿Se quiere ver bien en la escuela? ¿Se quiere ver bien para el muchacho? No, ¿verdad? Así nosotros, hermanos, tenemos que poner atención a la palabra, porque nosotros nos queremos ver bien delante de Dios. Nosotros tenemos que poner nuestra mirada en la palabra, que es como un espejo. Y luego dice el verso 24, porque el que se considera a sí mismo y se va y luego olvida cómo era. Hermanos jóvenes, lo que usted y yo escuchamos, lo que usted y yo aprendemos aquí en la palabra, aquí en los cultos, en su casa de fe, y no lo pone en práctica, se va a olvidar. Usted podrá hacer muchos apuntes, usted podrá estar grabando la predicación, usted podrá estar muy atento, pero si usted es una persona que tarda en poner en práctica lo que usted ha aprendido aquí, se le va a olvidar. Cuando hablamos de obediencia, lo primero que usted debe de poner en práctica, joven, señorita, es obedecer. Cuando hablamos de obediencia aquí es para que usted llegue a su casa y si a usted no le gustaba ir a la tienda, usted le diga: mamá, ¿quieres que vaya a las tortillas? Oye, ¿qué te pasó? ¿Te vas a morir o qué? No, mamá, ya cambié. Cuando hablamos aquí acerca de temas, de cosas que no edifican, que tenemos en casa, lo primero que usted debe de hacer es llegar a casa y ver qué quitar, y ver qué sacar del cuarto, y ver a qué amigos cortar de Facebook. ¿Por qué? Porque si usted dice: mañana lo hago, y mañana, ese mañana nunca va a llegar, y lo que usted aprendió aquí en la iglesia se le olvidó. ¿Y de qué habló el hermano Gil la semana pasada? ¿Quién sabe? A lo mejor te vas a olvidar de qué hablé, pero cuando tú lo pones en práctica, tú vas a ser edificado. Por eso la palabra de Dios dice esto, que cuando somos oidores olvidadizos, somos oidores de la palabra olvidadizos, somos como aquella persona que se ve al espejo y se va y se olvida cómo era. Jóvenes, lo que aprendemos, lo que Dios nos habla en cada reunión, usted y yo no tenemos que tardar en ponerlo por obra, porque si no vamos a ser como esa persona. Pero ese no es el tema,
Estaba en Isaías 45, verso 18. Pero por algo se lo quise compartir. Dice el versículo 18: porque así dijo Jehová, que creó los cielos. Él es Dios, el que formó la tierra, el que la hizo y la compuso. Y mire, cuando la palabra de Dios inicia diciendo así dijo Jehová, lo que la palabra de Dios está dando a entender es de que si Él lo dijo, Él lo va a hacer. Y si Él lo dijo, así fue. No hay cuestionamiento. No se meta usted a checar otro tipo de creencias. Si así lo dijo Jehová, así fue. Que Él formó la tierra, que Él la hizo y que Él la compuso. Y de esos tres términos, hermanos, les voy a hablar en 20 minutos. Formó, hizo y compuso. Digan conmigo: Dios me formó, Él me hizo y me compuso. Todos hemos pasado, hermanos, por los primeros dos niveles. Todos. Dios nos formó, Él nos hizo. Pero hay alguno que otro que tal vez estamos descompuestos en este tiempo. Dios formó la tierra, Él la hizo, pero la compuso. Hermanos, tal vez usted ya fue formado por Dios, Dios lo hizo, pero alguno que otro, tal vez aquí en esta noche, estamos descompuestos. ¿Descompuestos de qué manera? Tal vez en tu vida espiritual. ¿Descompuestos de qué manera? Tal vez en tu vida familiar. Tal vez en tu vida de pureza sexual. Tal vez en tu área económica. Tal vez estás descompuesto en alguna de estas áreas que conforman al hombre. Si vemos Génesis capítulo 1, verso 1 y verso 2, hablando acerca de la creación, dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Reafirma lo que está diciendo el profeta Isaías en el capítulo 48, verso 18. Y luego dice: y la tierra estaba como desordenada y vacía. Dios había creado los cielos, Dios había creado la tierra, pero todavía se encontraba desordenada y vacía. Dios la había formado, Dios la había hecho, pero aún la tierra estaba descompuesta. Y cuando hablamos de desordenado y vacío, quiere decir que aún no era acabada en su totalidad. Aunque el Señor era quien la formó y la hizo. Jóvenes, el Señor aún no ha acabado su obra total en nosotros. No la ha acabado. Aunque yo esté aquí al frente, el Señor no la ha acabado. Aunque mi hermano Daniel, su esposa, la hermana Elvira, que están encargados de ministerio, el hermano Javes, colaborador, aquí estamos sirviendo, no hemos sido acabados. De repente nos hace falta la afinación de los 100,000 kilómetros. De repente nos hace falta un apretón de tuerca. De repente nos hace falta una buena empacada al motor para que no tiremos aceite. Todos, hermanos, en este tiempo, mientras estemos en este cuerpo, siempre ocupamos la mano de Dios. Siempre. Por eso decía ahorita, algunos ya fuimos formados, ya fuimos hechos, pero tal vez algunos ya estamos más desvelados que cualquier otra cosa. Pero solamente, hermanos, a través de Jesucristo, nosotros podemos ser restaurados completamente.
Pablo lo afirmaba en la carta a los Filipenses, capítulo 3, verso 12. El apóstol Pablo decía: no que ya lo haya alcanzado, no que lo haya alcanzado ya, decía el apóstol Pablo. Y era el apóstol Pablo, una persona que se atrevía a decir: sean imitadores de mí como yo lo soy. ¿De quién? De Cristo. Era una persona una persona que buscaba al Señor. Decía: no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, sino que Pablo decía: sino que prosigo. Pablo decía: yo sigo avanzando. No digo que ya soy perfecto, porque el apóstol Pablo daba a entender que aún había áreas que nuestro Señor Jesucristo estaba tratando en su vida. Por eso se dice que muchas veces el Señor nunca le quitó el aguijón al apóstol Pablo. Decía el apóstol Pablo que 3 veces ya había orado y que el Señor no le había respondido. Jóvenes, todos necesitamos el ser tocados por Dios. Todos. Aunque usted ya esté en un ministerio, con mayor razón. Aunque usted ya sea un predicador de la palabra, con mayor razón. Porque decía Génesis que la tierra estaba desordenada y vacía. Y luego continúa diciendo: y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y quiero explicar este contraste muy interesante. Mientras la tierra se encontraba desordenada y vacía, la palabra de Dios dice que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Pero no solamente estaba el Espíritu de Dios, sino que también había ¿qué? Tinieblas sobre la faz del abismo. Pero aunque el Espíritu de Dios ahí estaba sobre la faz de las aguas, había desorden, había caos y había soledad. Yo quiero decirte esto, jóvenes: aunque haya un mover del Espíritu Santo aquí, aunque el Espíritu Santo se manifieste, aunque el Espíritu Santo comience a moverse sobre la faz del centro de fe de San Nicolás, pero si usted no tiene el corazón, si usted no tiene la humildad, si usted no reconoce la necesidad de un toque de Jesucristo, nada va a suceder en su vida. Nada. Usted se podrá ir a otra iglesia donde hay milagros, donde hay señales, donde hay maravillas, pero si usted llega con la misma actitud, si usted llega con la misma falta de fe, si usted y yo llegamos con la misma arrogancia, nada va a suceder en nuestras vidas. El Espíritu se movía sobre la faz de las aguas, pero aún en la tierra estaba desordenada y estaba vacía. ¿Cuántos de los que estamos aquí, tal vez en esta noche, estamos así, desordenados y vacíos? Es algo bien tremendo. Y cuando hablamos de desorden, jóvenes, podemos explicar muchas cosas, pero les prometí que en 20 minutos iba a terminar. ¿Qué podemos hablar de desorden? Primeramente, cuando no obedecemos a los padres, cuando no obedecemos a las autoridades en el trabajo y espirituales. ¿Cuándo es un desorden? Cuando hay otra persona, hay otra cosa que ocupa el primer lugar en tu corazón antes que Dios. ¿Qué otra cosa podemos hablar de desorden? Cuando llegas a tu cuarto y avientas todo por sin ningún lado.
Muchas veces, jóvenes, nosotros nos encontramos así, desordenados. Y yo quiero decirte esto: donde hay orden, hay bendición. Donde hay orden, hay bendición. Nosotros con chiquillos, el hermano Dani también comprenderá esto. Es difícil tener la casa limpia. Guardamos, recogemos y de repente parece hecho adrede. El niño se agarra a caminar y va tumbando todo. Va y se agarra de la bolsa de basura y ¡pah! ¡Híjole! Y un día le dije a mi esposa: ya no recojamos, hombre. Ya vamos a dejar así. Agarran las crayolas y las paredes. Le digo: oye, ¿te parece a Picasso? Y dijera usted, pusiera un versículo, no me pues rayadera. Y le digo: amor, ya no recojas, ya así deja. Y ella me dice: no, porque aunque se vuelva a ensuciar, tenemos que dar testimonio de que aquí hay orden. Dice: porque aquí predicamos la palabra. Este lugar se abrió para hablar de Jesús. Y donde hay desorden, ahí no está la presencia de Dios. Y me puse a arreglar el cuarto yo también. Y ya me compré un cesto para echar la ropa ahí. Pero donde hay orden, jóvenes, hay bendición. Si tú quieres ver la mano del Señor sobre tu vida, si tú quieres ver el ministerio que el Señor puso en ti, activado, vivificado, debes de primero poner un orden en tu vida. Prioridades. A ver, ¿cómo estoy en el área económica? ¿Estoy ofrendando? ¿Estoy diezmando? ¿Cómo estoy en el área familiar? Aunque tenga 30 años, 25 y sea mayor de edad y viva con mis padres, papá, ¿a qué horas quiere que llegue a la casa? Hay veces que ya porque somos mayores de edad queremos hacer lo que sea y no. Mamá, usted tiene reglas. Fíjense que fuera, lo que yo fui hace años. Si yo no llegaba a las 10:30 a mi casa, me dejaban afuera con la perra. Por eso la perrita que tengo ahora le puse Katy 2, porque la Katy 1 se murió y era la que me hacía compañía cuando mi mamá me dejaba en el patio. Pero si yo no llegaba a las 10:30, me dejaban fuera. Ahí andaba yo tocando: Daniela, ábreme por favor. Y todavía abría la ventana y me decía: dijo mi mamá que no. Uy, no le digas, tú ábreme. Pero aún en eso, jóvenes, hay que tener orden. Orden en obedecer a tu liderazgo. Orden en dar cuentas a tu liderazgo. Oiga, hermano, ¿sabe qué? Nada más para comentarle, hoy no voy a poder ir a la casa de fe. Discúlpeme. Ay, qué bueno. No te preocupes. No, hermano, a veces ni avisamos. Imagínense el líder como yo, que nada más tengo uno, que vengo desde Escobedo y me siento y no venga el uno. Aún en eso hay orden. Pero hay veces, jóvenes, que estamos desordenados. No queremos hacer las cosas conforme Dios las mandó. Así que tenemos que pedir al Espíritu Santo y preguntarle: Espíritu Santo, ¿qué orden debo de aplicar en mi vida? ¿Qué orden debo de buscar tener en mi vida? Porque muchas veces nos preguntamos y decimos: Señor, ¿por qué no me bendices? ¿Por qué no me usas? ¿Por qué no haces conmigo lo que dijiste? Y el Señor te va a decir: porque tu vida está desordenada. Y lo otro término que es vacío. Hay veces, hermanos,
que queremos ser usados por Dios, pero ni siquiera nos llenamos de Dios. Estamos vacíos. Perdón la palabra, estamos huecos. Por eso el mal humor, por eso la preocupación, por eso la ansiedad, por eso el desánimo, por eso la falta de motivación, porque estamos vacíos. Por eso ya no quiero ir a la iglesia. No yo, lo estoy diciendo general. Porque estamos vacíos. Pero Dios quiere llenarnos a cada uno de nosotros. Dios nos quiere llenar. A los que ya estamos aquí, el Señor nos quiere llenar. Por eso muchas veces, hermanos, somos cristianos frustrados. Porque no estamos siendo llenos de parte de Dios. Porque nos hemos conformado con lo que hemos recibido. Porque ya no queremos leer la palabra. Porque ya no queremos orar. Y eso va a ocasionar un desorden. Y eso va a ocasionar un caos en nuestras vidas. Y todo eso, hermanos, provoca una soledad. Provoca que nos apartemos de Dios. Continúa diciendo ahí el verso 18 del capítulo 45 de Isaías, que el Señor formó la tierra, que Él la hizo y la compuso. Y luego dice la segunda parte: no la creó en vano. Dios no creó la tierra en vano, hermanos. Y lo que yo quiero decirte a ti, joven, señorita, hermano, hermana, es que a ti el Señor no te creó en vano. No te creó en vano. El hermano Marcos, que estuvo este fin de semana, para aquellos que se fueron a la 1 de la mañana, los felicito. O los que se quedaron viendo la transmisión hasta la 1 de la mañana, les felicito. Pero él dijo esto: el Señor te escogió a ti en este último tiempo porque Él quiere mostrar su gloria a través de tu vida. Él decía que somos la última generación. Y había tantas profecías para la última generación, donde dice la palabra: y mayores cosas haríamos. A usted el Señor no le permitió nacer en esta época nada más porque sí. Es porque el Señor tiene planes hacia su vida. El Señor, hermano, hermana, no te creó en vano. El Señor te formó con un propósito. Si tú no naciste hace 50 años, no naciste hace 100 años, naciste en este tiempo, es porque el Señor tiene un propósito para con nosotros. La palabra de Dios dice que no la creó en vano. Dios no te creó en vano, ni a ti ni a mí, sino que Él tiene un plan y un propósito para nuestras vidas. Dice: para que fuese habitada, la creó. Yo soy Jehová y no hay otro. Esa es la enseñanza el día de hoy. El Señor no creó la tierra en vano, sino que la creó para que fuese habitada. ¿Sabes una cosa? A ti Dios no te creó en vano. Él te creó para que fueses habitado. Hermano, pero ¿quién va a habitar en mí? ¿Quién? ¿Qué está diciendo? ¿Quién puede habitar en mí? Dice la palabra que somos templo del Espíritu Santo.
Tú y yo fuimos creados para que el Espíritu Santo habitara en nosotros. Y cuando el Espíritu Santo habita en tu vida y en mi vida, la palabra de Dios dice que donde está el Espíritu de Dios, ahí hay libertad. A lo mejor ahorita el Señor ya te hizo, ya te formó, pero aún estamos algo descompuestos. Cuando el Espíritu Santo venga sobre tu vida, cuando tú permitas que el Espíritu Santo te toque, cuando tú permitas que la palabra de Dios te transforme, el Señor va a hacer grandes cosas con nosotros. Pero tienes que dejar y reconocer que necesitamos de Dios. Yo quisiera terminar este tiempo orando, que nos pusiéramos en pie. Mi hermano Johnny me ayuda. Y que reflexionemos un poco sobre esto. Quise acortar un poco la predicación y orar. Porque tal vez aquí hay gente que aún estamos desordenados y vacíos, A lo mejor tú sientes que ya no has visto la alegría, que ya no has visto el gozo de Dios en tu vida. Aún con muchos años de ser cristiano, aún con muchos años de conocer la verdad del Evangelio. Pero lo que me llama la atención fue cuando Dios creó los cielos y la tierra, que en el versículo 1 y versículo 2 describía que estaba desordenada y vacía. Pero después del versículo 3 el Señor comenzó a componerla. ¿A qué hizo el Señor? A componerla. La compuso. ¿Y qué es componer? Componer es tomar varias cosas y hacer una sola. Componer es tomar lo desordenado y arreglarlo. Componer es tomar lo sin sentido y darle sentido. Componer es restauración. Componer es regresar al estado original. ¿Sabes algo, joven? Hoy el Señor quiere componer nuestras vidas. Hoy el Señor nos quiere componer. ¿Cómo está el orden en tu vida? ¿Cómo te sientes tú, vacío o te sientes lleno de Dios? Dios tiene el poder para restaurarnos. Cierra tus ojos y vamos a orar. Y vamos a orar y vamos a decirle al Señor que Él sea quien esté tratando nuestras vidas. Comienza ahí en su lugar a hablar con Dios. Comienza a expresarle lo que hay en su corazón. Usted ahorita no se preocupe por el tiempo. Aún hay unos minutos. Pero si usted se ha sentido desordenado, vacío, usted ha sentido que no hay un orden correcto en su vida,
Y ese desorden ha ocasionado un vacío en su corazón. Porque usted dejó de depender de Dios y comenzó a depender de sus propias decisiones. Y la palabra de Dios nos enseña que no confíes en tu propia prudencia. No te apoyes en tu propia prudencia, dice su palabra, sino que nos fiemos en Jehová de todo nuestro corazón. Tal vez tú has confiado en tu propia prudencia y te ha llevado a un desorden. Te ha llevado a un vacío, a una soledad tan grande, que te has preguntado que ya no puedo salir de ahí. Que tal vez tus días se han vuelto grises, que tal vez tus días ya no hay gozo, ya no hay alegría. Regresa a Jesús, porque Él tiene el poder, porque Él tiene autoridad para arreglar, para componer, para restaurar todas las cosas, con tan solamente un toque de Él, con tan solamente su palabra de autoridad. Llénate de Dios, joven, en esta noche. Llénate de su presencia. Llénate de Él en este tiempo. Hay que darle lugar al Espíritu Santo para que Él comience a ministrarnos. Deja que el Espíritu Santo comience a inquietar tu corazón. Deja que el Espíritu Santo comience a tomar el control de tu vida. Tal vez tu matrimonio ahorita está en un desorden. Tal vez tu vida está en un vacío. Tal vez tu matrimonio está vacío. Tal vez ahorita tus hijos están en desorden. A lo mejor tus hijos están vacíos. A lo mejor tu hogar, tu casa está desordenada. A lo mejor está vacío porque la presencia de Dios no está ahí. Vamos a llenarnos de Dios. Dígale: Señor, yo quiero entrar en ese orden. Ya no quiero estar vacío. Yo quiero ser lleno de ti, oh Dios mío. Dígale: yo quiero ser lleno. Dígale: Señor, yo quiero ser lleno de ti. Porque donde hay orden, Señor, hay bendición. Donde está tu toque, Señor, hay restauración. Compón mi vida, oh Dios mío, de las malas decisiones. Compón mi vida, Padre mío, de mis acciones que he realizado. Señor, haz algo en mí. Haz algo en mí, Señor, en este día. Señor, haz algo en nosotros. Arregla lo que tengas que arreglar. Ayúdanos, oh Dios. Ayúdenos, Señor. Que tu Espíritu Santo nos esté mostrando. Que tu Espíritu Santo, Señor, nos esté ordenando. Haz la obra en nosotros, oh Dios.
aquí que dice, hermano, yo necesito que oren por mí? Levante su mano. ¿Hay alguien que necesita que oremos por él? Levante su mano. Véngase, hermano, aquí al frente, véngase. Si usted dice, hermano, yo necesito que mi vida sea ordenada, yo necesito que este vacío sea lleno por la presencia de Dios. Yo necesito que el Señor me componga. Vamos a estar aquí en el altar. Vamos a presentarnos aquí delante de Dios. Preséntese delante de Dios y dígale, Señor, ¿sabes qué? Aunque esté sirviendo, aunque sea una persona con el conocimiento de tu palabra, pero yo reconozco que estoy desordenado. Yo reconozco, Padre mío, que necesito que tú ordenes todas las cosas, porque yo no quiero perderme. Yo no quiero salirme, Señor, de tu voluntad. Yo no quiero regresar al pasado. Yo no quiero regresar al mundo. Yo quiero que tú me rescates. Yo quiero que tú hagas la obra en mi vida, Señor. Por favor, Señor, míranos, Padre. Y si hay alguno de nosotros, Señor, que aún está en desorden, te ruego, Señor, que con amor y misericordia usted esté ordenando nuestras vidas, oh Padre. Porque sabemos, Señor, que fuera de ti no somos nada. Porque sabemos, Señor, que sin un toque tuyo no podremos ordenar las cosas. No habrá solución, no habrá arreglo, Padre. Te necesitamos, Señor. Te necesitamos, Padre. Te necesitamos, Señor. No es el sermón, no es el bosquejo, es tu Espíritu Santo, oh Padre. Es tu Espíritu Santo. Oh, ven y toca, Señor, nuestras vidas. Oh, ven y toca, oh Dios mío, nuestro corazón. Ayúdanos, Padre, a reconocer la necesidad que tenemos de ti. Que no seamos solamente un espectador. Que no veamos pasar tu poder, Señor, sin ser tocados. Comienza a tocar nuestras vidas, Padre. Trae orden en medio de este caos. Trae orden. Trae orden, Señor, en nosotros. Trae orden en nuestras vidas, Señor Jesucristo. Trae orden. Que tu Espíritu Santo quite esta congoja. Que tu Espíritu Santo quite este sentimiento de soledad, este sentimiento de tristeza, este sentimiento de amargura, de depresión, de ansiedad. Que sea tu Espíritu Santo, Señor. Que sea tu Espíritu Santo, Padre, obrando en nosotros. Dígale, joven, dígale, Señor, tócame. Dígale, Señor, transfórmame. Dile, yo quiero ser ordenado. Yo no quiero estar vacío, porque tú me has creado, oh Dios, con propósito. Porque tú no me hiciste en vano, así como me lo han dicho mis padres, así como me lo han dicho mis amigos, así como el mundo me lo ha hecho creer. Tú no me hiciste en vano. Tú me hiciste para que yo fuera habitado, para que tu Espíritu Santo habitara en mí y ser sellado con ese sello de parte de ti, Señor. Oh, reverebe casaya rabacasender. Espíritu Santo, trae. Espíritu Santo, trae convencimiento que necesitamos de ti, Señor.
Ayúdanos, Padre. Ayúdanos, oh Dios, a que podamos ser tocados por ti, Señor. Tócanos, Señor. Preséntese ante Dios. Solamente es en unos minutos, ya vamos a terminar. Pero preséntese ante Dios y dígale: Señor, trae orden. Porque yo solo he intentado poner orden en mi vida, pero no he podido. Te necesitamos, Espíritu Santo. Te necesitamos, Espíritu Santo. Necesitamos ser tocados por ti, Espíritu Santo. Oh, ven y tócanos, Señor. Comienza a adorar a Dios con sus palabras, jóvenes. Si usted está bien delante del Señor, si usted dice: ¿sabes qué, Dios? Yo estoy bien. Usted comienza a agradecerle al Señor. Comience a agradecerle al Señor. Oh, en el nombre de Jesús. Te pedimos, Padre, para que usted traiga orden en sus pensamientos, Padre. Que seas tú, Señor, gobernando los pensamientos de mi hermano. Que seas tú, oh Dios mío, gobernando en todo su ser. Ayúdanos, Padre, y sácanos, oh Dios mío, de ese hoyo de la desesperación, a consecuencia del desorden y del vacío que pudiéramos presentar. Ayúdanos, Jesús. Ayúdanos, Padre. Te adoramos, Jesús, y te exaltamos. Porque sabemos, oh Dios, que usted es el que está haciendo la obra en medio de nuestras vidas. Porque sabemos, Padre, que usted es quien habla a nuestros corazones. Y que usted es quien confirma, Señor, nuestros pensamientos. Te damos gracias, Señor, por lo que usted está haciendo en nosotros. Porque sabemos, oh Dios, que usted está haciendo algo en nuestros corazones. Y que usted nos está preparando, Señor, para lo que ha de venir. Levántenos, Señor, y despiértenos. Vamos a terminar dándole gracias a Dios. Vamos a terminar este tiempo dándole gracias. Dígale: Señor, gracias. Dígale: Señor, gracias por lo que usted está haciendo en mi vida. Dígale: Señor, gracias. Gracias, Cristo. Gracias, Señor, por ese orden que has traído en nosotros. Gracias, Jesús. Te alabamos, Señor, y te exaltamos. Gracias, Padre, por tu presencia.
Gracias, Señor, por lo que usted hace en medio de nosotros. Porque sabemos, oh Dios mío, que usted tiene planes perfectos hacia nuestras vidas. En el nombre que es sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre. Gracias, Señor. En el nombre de Jesús. Vamos a dar un aplauso a Jesucristo. Te damos a ti la gloria, Jesús. Y te damos a ti la honra, Padre. Amén. Gracias, Padre. Amén. Hermanos, ya para irnos, en verdad quiero invitarles a que sigamos orando. Que el Señor sea quien esté trayendo orden a nuestras vidas.